de ayer, bueno, pues no deja lugar a dudas que pues el cambio climático, la cantidad de agua que ha caído, pues la verdad cada año se pone pues más difícil, más complejo, a diferencia del año pasado y los dos últimos años que hubo, pues ciertamente por estas fechas no estaba lloviendo tan fuerte ni con esta dureza, pues, sí ha cambiado, al menos este año ha sido significativamente mayor la cantidad de agua. Hoy la jefa de gobierno Clara Brugada dio un mensaje sobre lo que sucedió el día de ayer, un recuento de las afectaciones en el aeropuerto, en diversas alcaldías, encharcamientos, colapso en algunas zonas. Esto fue lo que dijo Clara Brugada. Tuvimos ayer 84.5 milímetros en el pluviómetro del Zócalo, que afectó principalmente el centro de la Ciudad de México. Y recordar nada más como un dato, desde 1952 la lluvia más grande fue de 67 milímetros en esta zona del Zócalo, ¿sí? Otra zona importante que tuvimos de precipitación pluvial fue la zona de Venustiano Carranza Aeropuerto. En el aeropuerto hubo 57 milímetros de precipitación pluvial. Bueno, es parte del recuento que dio. Estamos platicando y está en la línea telefónica y me da mucho gusto poder saludar a Eduardo Vázquez, él es director ejecutivo de Agua Capital. Eduardo, ¿cómo te encuentras? Qué gusto saludarte, buenas tardes. Jaime, buenas tardes, qué gusto saludarte, a ti, a todo el auditorio, como siempre agradecido por esta oportunidad y poder comentar este tema tan importante para todas y para todos. 84.5 milímetros es mucho en cantidad de agua para una sola lluvia, Eduardo. Así es, creo que hemos visto en las últimas semanas, especialmente en los últimos días, un patrón de incremento significativo de las precipitaciones que están cayendo en el Valle de México, lo cual, aparte de estar rompiendo récords, las mismas autoridades han comentado que desde hace más de 57 años no llovía, no teníamos una temporada de lluvias con estos volúmenes tan grandes. Está dejando ver cómo la infraestructura de la propia ciudad y del área metropolitana, porque me parece que no solo es la Ciudad de México, sino todo el Valle de México, el área metropolitana, no tiene la capacidad suficiente ni la resiliencia para poder manejar y disponer de estos grandes volúmenes de agua que paradójicamente tanto esperábamos el año pasado cuando estábamos discutiendo alrededor de la sequía y del día cero, lo cual deja ver claramente la dualidad y lo complejo del reto del agua en múltiples dimensiones y perspectivas. ¿Y cuáles deben de ser esas dimensiones y dónde deben de estar trazadas las perspectivas, Eduardo? Claro, y creo que bien se mencionaba que el cambio climático ha acelerado los efectos y los problemas. En realidad, creo que estos escenarios que apenas hace unos años se veían muy lejanos, ahora es la norma del día. Y esto implica que se deben de canalizar más recursos de financiamiento para reforzar la infraestructura, para crear nueva infraestructura que permita canalizar estos volúmenes de agua al subsuelo a través de pozos de infiltración, sumideros que incluso pueden contribuir a recuperar el balance hídrico del acuífero, y también que la infraestructura misma sea lo suficientemente resiliente para atender todos estos grandes volúmenes y fenómenos que estamos enfrentando. Eduardo, ¿estamos sentenciados a que cada temporada de agua que sea dura o fuerte como esta, pues pase lo que pase y se colapse la ciudad o media ciudad o un cuarto de ciudad o zonas tan pues complejas y que tienen pues un engranaje con varios puntos? Por ejemplo, escuchaba historias de personas que terminaron en el aeropuerto de Acapulco y pudieron regresar hasta hoy a las 2 de la tarde porque fueron enviados sus aviones allá. ¿Estamos sentenciados a esto, Eduardo? En realidad, la sentencia específicamente se refiere a que vivimos un mundo, una realidad y un presente de incertidumbre climática. Por Ajá. eso hablaba yo y refería la situación tan compleja que vivimos apenas hace 12 meses, que es totalmente contrastante a la que Sí, estamos es viviendo el en blanco y esta el negro, temporada. Eduardo. Es, Exactamente. Y entonces no se sabe bien se va a presentar cada año en estas temporadas. A veces la sequía será mucho más intensa, como este año estamos viendo, las lluvias y las inundaciones son la norma.
Entonces, por eso tanto hago énfasis y apelando a este enfoque de resiliencia, de prevención de riesgos, para evitar modelos reactivos de atención que claramente nos están rebasando. Estoy platicando con Eduardo Vázquez, él es director general de Agua Capital. Eduardo, la ciudad se hunde y se hunde a ritmos vertiginosos en ciertas zonas. Esas zonas son las que también están resultando muy afectadas. ¿Ahí qué se tiene que hacer o cómo se puede combatir esto? Bueno, hay que recordar que finalmente la ciudad, el área metropolitana, integralmente, en muchos espacios se construyó, como sabemos, desde antes de la llegada de los españoles, en un suelo lacustre. Y el Ujú. agua siempre regresa a su cauce. Y eso hay que entenderlo. Por eso, en muchos sentidos, la ciudad vive y muere con el agua y va a seguir siendo así, porque estamos asentados en una zona naturalmente propensa a inundaciones. No es de estos tiempos. Históricamente, desde los aztecas, No, bueno. habíamos vivido problemas de este tipo. Y por tanto, justo en lugar de pelear y combatir a la propia agua, que insisto, va a regresar a su curso y a su cauce, necesitamos adaptarnos a estas circunstancias, habilitando este tipo de infraestructuras que decía yo, y también, muy importante, conservando las áreas naturales prioritarias, por ejemplo, el suelo de conservación, que contribuyen a que toda esta lluvia se infiltre, porque todos los procesos de deforestación alrededor de la ciudad generan erosión y eso hace que las inundaciones sean mucho más fuertes y tengan mayores impactos en el suelo urbano. Entonces, se deben de plantear políticas integrales con una visión sistémica que permitan cuidar justamente estos espacios que ayudan a que el agua se infiltre, habilitar infraestructura en la ciudad para que esta agua sea debidamente dispuesta por el drenaje y habilitar estos pozos de infiltración, los sumideros que ayuden a canalizar el agua al subsuelo, porque como hemos visto siempre termina regresando hacia la Ujú. superficie, generando daños significativos en el patrimonio de las personas, su seguridad personal y de sus familias, en la infraestructura pública y privada. Hoy si esta ciudad llueve y con la cantidad de agua, también hay riesgo en otras zonas de la periferia, ¿no? Tula, el Valle del Mezquital, también tiemblan, ¿no? Cuando llueve aquí, porque el intentar sacar el agua de la Ciudad de México, pues la manda a otras zonas con posible generación de problemas, ¿no, Eduardo? Por supuesto, creo que fue algo que vimos y que vivimos desafortunadamente el año pasado. Y vuelvo al tema, tiene que ver con cómo la infraestructura no tiene esa capacidad necesaria para administrar estos grandes volúmenes de agua, lo cual obviamente requiere grandes inversiones. Creo que hay muchas nuevas tecnologías que pueden contribuir a atender y a reforzar estos esquemas de atención y que seguramente van a seguir pasando. Es importante entender que no es un fenómeno aislado temporal en este año. En años por venir, tanto por efectos de sequías como por inundaciones, debemos de estar mejor preparados. Y para estar mejor preparados, además de un capital importante de inversión, ¿qué se requiere? ¿Audacia? Sí, claro, ¿Toma de aquí decisiones? es evidentemente una toma de decisiones. Debo de reconocer que tanto a nivel federal como a nivel local, en muchas regiones del país, no solo en la Ciudad de México y el Estado de México, la agenda del agua está tomando un especial relieve por Qué los bueno. problemas que se están presentando y es fundamental que se planee con visión de largo plazo, que se tomen decisiones basadas en ciencia, que se analice muy bien el estado de la infraestructura y se entienda cuáles son las mejores tecnologías que deben de implementarse para enfrentar mejor estos retos. Bueno, pues en tanto hay nuevamente alerta en varios puntos de la capital del país por la lluvia que puede caer o puede acompañar las siguientes horas. Hay que estar muy pendiente. Eduardo Vázquez, director ejecutivo de Agua Capital. Siempre es un gusto poder platicar contigo, Eduardo. Vamos a estar atentos a lo que ocurre en estos días y muy pendiente de estos sucesos que van acompañando el día a día en esta Ciudad de México. Eduardo, gracias. Cuídate mucho. Gracias a ti, Jaime, con todo el gusto, muy atento. Hasta pronto, que estés muy bien. Es Eduardo Vázquez, el director ejecutivo de Agua Capital, este fondo que pues atiende estos temas para aquí, para la capital de la República Mexicana. Y ya le decía, Protección Civil de la Ciudad de México está pues emitiendo alertas en varios puntos de la capital por la pues, condición de lluvia, lo que puede venir en las siguientes horas. Hay que estar muy atento. Hay alertas naranjas y amarillas en varios puntos de la capital de la República. Hay que seguir siempre,
siempre las indicaciones de la autoridad. Hay que estar muy atentos a lo que se esté mencionando al respecto y ya lo sabe, no intentar ganar el paso a arroyos, a pequeños riachuelos, menos intentarlo hacer si venimos con menores de edad, con adultos mayores. Hay que tener mucho cuidado y hay que tener mucho respeto a lo que ocurre en relación del agua.